Hoy vamos a hablar de la edad contemporánea, contemplada en el componente del tiempo y las culturas. Recuerden que nos van a evaluar el pensamiento social, el pensamiento sistémico y reflexivo y el análisis de perspectivas. La edad contemporánea va desde la Revolución Francesa hasta hoy. Se va a dar la Segunda Revolución Industrial, el comercio y la división del trabajo, la emancipación de América, la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, se va a dar la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, la Guerra Fría entre 1947 y 1991, finalmente la globalización con un modelo económico que es el neoliberalismo. La emancipación o independencia de América. La emancipación de América fueron revoluciones burguesas. ¿Por qué? Porque se inspiraron en la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Dio como consecuencia la organización de nuevas repúblicas, pero eso generó una inestabilidad política y una dependencia económica de otros estados muy poderosos. La independencia de la América española tuvo unas causas: influencia de la Ilustración, influencia del proceso de independencia de los Estados Unidos. Contó con el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña. Hubo un descontento de los criollos y un vacío de poder de las aboliciones de Bayona. Se crearon juntas revolucionarias, proclamaciones de independencia que tuvieron dos etapas. La primera etapa fueron las guerras de independencia y en la segunda etapa, durante la Patria Boba, en el reinado de Fernando VII. Y finalmente la derrota definitiva de los españoles en la batalla de Ayacucho en 1824. Recuerden que la batalla que da la independencia a Colombia es la batalla de Boyacá en 1819. ¿Quiénes son los principales líderes de la emancipación de América? El cura Hidalgo y Morelos en México, Simón Bolívar en la Nueva Granada, Venezuela, Colombia y el Ecuador, el general San Martín en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Chile, O'Higgins. Tuvo unas consecuencias: fragmentación política y enfrentamiento entre los nuevos países independientes. España perdió todas sus colonias, excepto Cuba. Recuerden que Cuba proclama su independencia de España hasta 1899. Filipinas, Puerto Rico y los archipiélagos del Pacífico. Hubo grandes problemas sociales y neocolonialismo. ¿Por qué los problemas sociales? Porque recuerden que especialmente en América del Sur las revoluciones fueron burguesas, porque se inspiraron en la Revolución Francesa. Tiene unas causas inmediatas, o sea, a largo plazo: el control político de España, el control económico, se desarrolló una nueva conciencia americana y la Revolución Francesa. La Ilustración francesa tuvo una gran influencia en la emancipación de América, especialmente Voltaire, Rousseau, Montesquieu, y la influencia de la independencia de los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial fue entre 1914 y 1918. Tuvo unas causas: un nacionalismo radical, las alianzas militares, el Triple Entente y la Triple Alianza, la carrera armamentista,
las disputas imperialistas. Económicas, la segunda revolución industrial, que dio origen a nuevas potencias. ¿Cuáles fueron las características? Hubo una gran extensión. Recuerden que la gran protagonista de la Primera Guerra Mundial es Europa, igual de la Segunda. Fue de gran duración. Hubo una movilización general y el uso de la propaganda. Se utilizó un armamento muy sofisticado, pero recuerden que la Primera Guerra Mundial fue muy sanguinaria. Hay quienes afirman que fue peor que la Segunda Guerra Mundial porque fue una guerra de trincheras. ¿Cuáles fueron las fases? La guerra de movimientos en 1914, la guerra de posiciones entre 1915 y 1916 y el equilibrio y fin de la guerra entre 1917 y 1918. Recuerden que el pacto que pone fin a la Primera Guerra Mundial es el Pacto de Versalles. ¿Cómo estalló la Primera Guerra Mundial? Por el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando. La crisis del 29 es otro evento de comienzos del siglo XX en la edad contemporánea. Es conocido como la Gran Depresión. ¿Qué pasó y por qué se genera la crisis del 29? Porque en ese momento la organización del trabajo era el taylorismo y el fordismo, fundamentado en la producción en línea, sigue siendo en línea, pero por oferta. Una sobreoferta de productos generó la crisis del 29. Y recuerden que la crisis del 29 será una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Con la crisis del 29 después surge el estado de bienestar, fundamentado en la escuela económica contemporánea keynesiana. Surgen unos movimientos, o se consolidan más bien, unos movimientos nacionalistas que tienen una jerarquía: el Estado, la nación y la nacionalidad. Se constituyen estados soberanos. La nación será el sujeto de poder y la nacionalidad serán todas las características culturales que identifican a una población. El imperialismo es otra de las causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es una forma de dominación política, económica y social de un Estado hacia otros estados, naciones y países. El nazismo se da en Alemania. ¿Quién es el principal líder del nazismo? Hitler. Hitler quería terminar de construir el imperio con el que soñó Napoleón Bonaparte. Recuerden que Napoleón quería hacer del planeta un solo imperio. Incluso llega hasta Egipto. Una de las características del nazismo fue el racismo, la xenofobia. Era misógino, era antisemita. Su objeto de violencia básicamente fueron los judíos. El fascismo se da en Italia. El principal líder fue Benito Mussolini. Estaba fundamentado en el poder militar y en un nacionalismo total. Él quería reconstruir el Imperio Romano, tanto que manda a levantar una estatua de él al lado de la de Constantino. Recuerden que Constantino fue el último emperador romano.
Hay doctrinas totalitarias en este periodo de tiempo: el fascismo, el nazismo, el militarismo japonés y el franquismo en España. Resulta que Franco tenía un problema en España que hasta hoy sigue existiendo, la provincia vasca. Y resulta que se habla con Hitler y Hitler le dice, pues bombardéalos, y le presta bombarderos a Franco, y en una sola noche bombardearon y desaparecieron de la faz del planeta la capital de la provincia vasca. Les estoy hablando de Guernica. Y en esa masacre se va a inspirar Pablo Picasso para pintar su obra máxima, que es el Guernica. ¿Cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial? Los nacionalismos, la crisis del 29 y políticas, los tratados de paz de 1919, la humillación alemana después de la Primera Guerra Mundial y las pérdidas territoriales que tuvo. ¿Por qué? Porque el Pacto de Versalles pone unas condiciones a Alemania. Alemania le dice, primero tienen que devolver los territorios ocupados, cesar la carrera armamentista e indemnizar a las víctimas. Ahí se cocinarían las causas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue entre 1939 y 1945. El detonante para la Segunda Guerra Mundial, para que iniciara, fue la invasión a Polonia. Terminará con Hiroshima y Nagasaki. El Pacto de Verdún dará fin a la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó muy mal económicamente y ahora con un demonio adentro, la Unión Soviética. Entonces había que reconstruirla económicamente y se creó el Plan Marshall, generado por Harry Truman. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1947 y 1991, habrá un conflicto, el conflicto más largo del siglo XX, la Guerra Fría. Fue la bipolarización del mundo. El mundo se dividiría en dos bloques: el bloque socialista, liderado por la Unión Soviética, y el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los conceptos de la Guerra Fría? Definió un sistema de relaciones internacionales, en especial a partir de 1947. Aquí a continuación se relacionan los elementos que la fundamentaron. Un sistema bipolar de superpotencias, una rivalidad entre los dos bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista. La política al borde del abismo. Carrera armamentista. Hubo armamentos convencionales y nucleares, intervenciones militares, presiones políticas y presiones económicas, y un equilibrio del terror. Alrededor de los dos bloques aparecen unos que dijeron, nosotros no vamos a parchar ni con los capitalistas ni con los socialistas. Entonces aparecerá el grupo de países que nosotros conocemos como el bloque de los no alineados. Hubo tensiones internas entre los dos bloques y entonces aparece el bloque soviético o comunista. Está Yugoslavia, la China comunista de Mao. Recuerden que la revolución maoísta fue una revolución campesina. La revuelta en Hungría, la primavera de Praga en 1968. Estados Unidos, impedir la expansión de revoluciones como la revolución cubana, la revolución china, salvaguardar los intereses de las multinacionales norteamericanas y apoyó a los regímenes dictatoriales que se dieron sobre todo en América Latina.
Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina. En todos estos países se dieron golpes militares. ¿Cuáles fueron las características de la Guerra Fría? Entrenamiento ideológico entre las superpotencias. Una constante amenaza atómica. Se bipolarizó el mundo geográficamente. Y el espionaje. Aquí surgen las dos centrales de inteligencia más poderosas del planeta, la Central de Inteligencia Americana y la KGB. Terminada la Guerra Fría termina con un proceso que se llama la perestroika. La palabra perestroika es una palabra rusa que quiere decir reestructuración, liderada por Mikhail Gorbachev. ¿Qué dijo Mikhail Gorbachev? Resulta que como se dedicó al expansionismo militar, se dedicó a la carrera armamentista y a la conquista del espacio, dejó rezagada la economía en la Unión Soviética. Entonces la gente en unas condiciones terribles. Entonces Gorbachev dijo, aquí hay que hacer una apertura económica. A esa apertura se le llama el glasnost. Con esa apertura y con la perestroika se vendrá abajo el bloque socialista y terminará la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó en 1991, pero el símbolo de la Guerra Fría fue el muro de Berlín. En 1989 fue derribado. Terminada la Guerra Fría y viniéndose abajo el bloque socialista, se termina la Guerra Fría y nos darán la bienvenida a una nueva fase del capitalismo que nosotros conocemos con el nombre de la globalización, con un modelo económico, el neoliberalismo, con una sola potencia en ese momento, Estados Unidos. Aquí tenemos las características del neoliberalismo. Es el liberalismo económico, todo dentro del sistema capitalista y fundamentado en la privatización. Económicamente se privatizan las empresas, se fortalece el capital privado. Políticamente el Estado no tiene ningún tipo de intervención. Culturalmente nos volvemos totalmente consumistas y en la parte religiosa será el materialismo el que impere. El modelo neoliberal es una política económica que tiene su origen en el liberalismo de Adam Smith. Se caracteriza por la defensa del libre mercado y la limitación del Estado en los asuntos económicos. Es una consecuencia del proceso de globalización y de la caída del bloque socialista en la década del 90. Chicos, hay un mundo mejor, pero es carísimo. ¿Qué hace el neoliberalismo? Ahonda la diferencia entre pobres y ricos y no hay una posibilidad de cambio sistémico. Muchísimas gracias.